¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Jesús había alimentado a 5,000 en los versos anteriores de los que vamos a meditar el día de hoy. Lo meditamos en esta semana. En días anteriores vemos que Jesús respondió a los discípulos de Juan el Bautista haciendo milagros, sanando, liberando, dando vista a los ciegos, predicando el Evangelio. Y manda una respuesta a Juan el Bautista, no respondiendo si es él el que han de esperar o esperan a otro, sino él muestra las evidencias de la palabra de Dios, de la profecía, que él es el Cristo. Entonces, después de esto y después de alimentar a 5,000, los discípulos estuvieron con él. Ellos pudieron ver ese milagro, pero pudieron también ser parte de ese milagro, porque ellos repartieron a toda la gente que estaba ahí, 5,000 hombres, y les dieron de comer con 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús, en el verso 18 al 20 de Lucas 9, está confrontando a sus discípulos. Y él les va a preguntar, o les va a hacer 2 preguntas. Primero, ¿quién piensan los demás que soy yo? ¿Y quién piensas tú que soy yo? Y yo quiero que nos hagamos esa misma pregunta el día de hoy. Si somos creyentes, si estamos aún viendo la transmisión, si vamos a la iglesia, bueno, durante este año no hemos podido, pero si vamos a la iglesia, nos reunimos y predicamos y ministramos y tocamos en el grupo, si estamos en el grupo de oración, si servimos, si ofrendamos, si evangelizamos, ¿por qué lo hacemos? ¿A quién estamos presentando? ¿Quién es Jesús para mí? Yo te voy a invitar a orar. Padre, abre nuestro corazón, dispón nuestra vida para recibir la palabra tuya, y que en este momento seas tú revelándote a nosotros, que podamos descubrirte en tu gloria y en tu plenitud, que podamos ver, Señor, quién eres tú. Y gracias, Padre, porque tú estás revelándote a nosotros. Gracias te damos porque tú te estás manifestando a pesar de lo que pasamos, y más bien esto que estamos pasando manifiesta que todo lo dicho en tu palabra es verdad. Y hoy, Señor, seguimos confiando en ti, y cada vez más nuestra fe se vuelve firme. Nuestra fe solamente depende de ti, y sabemos que tú eres el Cristo. Gracias, Dios. Amén. ¿Quién es Jesús para mí? Después de los milagros que Jesús había hecho, les comentaba, Jesús llama a sus discípulos. Y en el verso 18 del capítulo 9, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta versión por las palabras que está utilizando. Verso 18 dice: cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solo. Solo estaban con él sus discípulos, y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Jesús se ha mostrado que verdaderamente es el Mesías, pero para revelarse plenamente a sus discípulos, él se aparta. Solamente se va a revelar a aquellos que están con él a solas. Dice que se aparta a orar y sus discípulos están con él. Y yo quiero empezar por aquí, porque mucha gente quiere conocer a Jesús, pero no se toma el tiempo para ir a su palabra. No se toma tiempo para estar con él. No se toma tiempo para que él le revele y le hable. No se toma tiempo para conocerle, para disfrutar de su presencia, para sentir su espíritu, para orar en su presencia. No se toma el tiempo para estar a solas con él. Si queremos conocer al Señor en su plenitud, tenemos que estar a solas con él. Habían multitudes, pero muchos, como ya hemos compartido también antes, estando ahí oían pero no entendían, viendo no comprendían y no respondían al llamado de Jesús. Pero aquellos que están en intimidad, a solas con él, Jesús busca ese momento para estar a solas con sus discípulos, y entonces los va a confrontar. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de mí? Quiero revelarte quién soy yo, pero necesitamos estar en esa intimidad a solas.
Y en ese primer verso, en el verso 18, va a ser una pregunta cuestionando lo que los discípulos creen o lo que los discípulos saben que la gente piensa de Jesús. Y este punto es muy importante porque Jesús es el centro de la vida de los discípulos. Jesús es el centro de la iglesia, o debe ser el centro de la iglesia cristiana, tanto local como universal. Jesús debe ser el centro, pero Jesús está cuestionando: ¿te dejas guiar o me conoces a través de lo que los otros piensan de mí? ¿O quieres que yo me muestre a ti tal y como soy? A veces queremos presentar a un Jesús al mundo, que ellos lo acepten, que esté de acuerdo a lo que ellos hacen, y eso nos indica que nosotros estamos pensando como el mundo. Estamos viendo a Jesús como ellos lo ven o como lo quieren ver, a través de sus ojos, de sus oídos, no a través del Espíritu, no a través de la intimidad con Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta va a ser: unos dicen que eres un maestro. En el verso 19, bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un mensajero, un profeta de Dios. Qué bueno que lo consideren un gran profeta de Dios. Otros dicen que Elías, porque hacía muchos milagros. Y tú haces muchos milagros. Eres como Elías, el que hace milagros, el que hizo descender fuego del cielo. Otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Algunos dicen, tú traes un mensaje de Dios. Y así lo reconocían como ese mensajero de Dios. Pero el problema es que cuando lo reconocen como maestro, seguirán sus enseñanzas o un ejemplo, pero como un maestro humano. Y solamente puede llevarlos a una realización o a un cumplimiento ético o moral, a vivir en una buena sociedad, a tener buenos deseos para los demás, a ayudar a los demás. Y a una gente que no conoce a Jesús verdaderamente, al Jesús de la Biblia, habla acerca de Jesús y dice, Dios dijo es amor. O hablan de Jesús y dicen, Jesús no rechazó a nadie, o Jesús se preocupó por la gente pobre y los necesitados, y ellos hacen eso, pero no han entendido quién es Jesús. ¿Estamos pensando todavía como ellos? Otros dicen, es un profeta, y creerán en la palabra de Dios, pero como un hombre tendrán también sus restricciones, porque los profetas no eran perfectos. Y así ven a Jesús. Está bien, Jesús es un maestro, Jesús es un profeta, pero es más que esto. De hecho, en Lucas capítulo 7, verso 16, ellos creían que era uno de los profetas. Si quieren lo leemos en el capítulo 7, verso 16. Habían dicho, después de todo lo que Jesús hacía, que liberaba de demonios, que resucitaba a los muertos. Miren el verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo porque este profeta está aquí y está resucitando a un muerto. Pero no creían que Jesús fuese Dios. Había alimentado a 5,000, como comentamos hace un momento, de hecho en este mismo capítulo antes. Ha alimentado a 5,000 con muy poco. Entonces, ¿qué pensaba la gente? Si sana, si trae el mensaje de Dios. Mire en Juan capítulo 6, verso 15, ¿qué querían hacer ellos con Jesús? Si Él suple nuestras necesidades, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Pues que Él supla todo lo que hoy necesitamos: sanidad, comida, dinero, casa, carro, y la gente le busca por eso. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces le querían hacer rey porque no habían entendido quién es Jesús. Y ciertamente Él es rey, pero no el rey que ellos buscaban, un rey humano. ¿Quién es Jesús?
Es una pregunta toral, clave, central para la fe del creyente, porque aún la misma gente tiene un concepto de Jesús. Mire, con todo esto que Jesús había hecho, y Él le había dicho a sus discípulos, a los discípulos de Juan, que realmente Él era el Cristo, el Mesías, la gente debió cambiar su perspectiva, pero seguían pensando lo mismo, seguían viendo a Jesús de la misma manera, a pesar de escucharle. Hay mucha gente fuera que lo ve a Jesús igual como el maestro, como el profeta, como el que puede suplir sus necesidades. Hay mucha gente dentro de la iglesia que sigue viendo a Jesús de esa manera. Por eso Jesús le preguntó: ¿quién dicen los demás que soy yo? Pero eso es lo que tú piensas también acerca de mí. Ahora, en el verso 19, Jesús confronta a los discípulos, en el verso 20. Entonces, después de que supo lo que los demás decían de él, él lo sabía, pero que los discípulos sabían todas estas cosas, le pregunta: bueno, ustedes saben todo eso, pero tú, Pedro, Tomás, Juan, Mateo o Leví, ¿qué piensas de mí? Entonces en el verso 20 les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Esta es la pregunta que va a cambiar todo. Puedes estar a solas con Jesús y puedes saber lo que los demás piensan de Jesús, pero Jesús te pregunta a ti: ¿quién es Jesús para ti? Y dependiendo de la respuesta que tú des, va a ser la forma en que tú vas a pensar o a concebir a Jesús, su palabra, la iglesia, la obra. Va a ser la manera en que vas a vivir. No puedes llamarte creyente cuando no vives como un discípulo de Jesús. No puedes llamarte cristiano cuando no eres hijo de Dios. Y va a ser la manera, o más bien va a ser también el resultado o la respuesta que obtengas dependiendo de quién crees tú que es Jesús. Y Pedro contesta: tú eres el Mesías, el enviado de Dios. En Mateo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para nosotros? Ellos podían pensar y saber también que es un maestro e iban a seguir sus enseñanzas. Pero ahora, cuando ellos saben que no solamente es alguien que hace milagros, empiezan a recordar todo lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha dicho, y cómo Jesús le dijo a los discípulos de Juan en el capítulo 7 de Juan el Bautista, 7:18, cuando le preguntaron si era él el que había de venir o esperaban a otro. Entonces Jesús hace muchos milagros. En el verso 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto era el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 35, y de hecho el capítulo 61 también, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado ¿a qué? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Y antes está diciendo: a liberar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Entonces, si ellos conocían las Escrituras, debían saber quién es el Mesías, que Él es el enviado de Dios. Entonces, realmente lo que está haciendo Pedro es decir: sí, creemos que tú eres el Cristo. Y en Isaías capítulo 52 va a ser una profecía que también nos va a hablar acerca de la venida del Mesías. Y esto lo conocían también sus discípulos. De hecho, el capítulo 52 y 53, aunque no vamos a leer todo, voy a leer el 52:1. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. O sea, ponte de alegría y de gozo, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo,
Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Y nos va a empezar a hablar desde ahí la introducción acerca de la venida del Hijo del Hombre, del Mesías, del Cristo. Y en el capítulo 53, verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. El verso 3, despreciado y desechado. Mire, estoy hablando de esto porque enseguida Jesús va a hablar de estas cosas, cómo lo van a tratar. Pero el verso 4, este Mesías que venía y que debía ser gozo para toda Israel, para Jerusalén, para el mundo entero, iba a sufrir. Verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y Él vendría a llevar nuestro pecado, llevar nuestro dolor. Verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Vendría a sufrir, pero no por una nación o un pueblo que le busca, sino por una nación y un pueblo que le rechaza. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y dice en el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando ellos saben de esta escritura y saben que es el Cristo, ellos deben recordar todo esto. Sería momento de gozo, pero tendría que sufrir. Pero al final Él llevaría nuestros dolores y sería glorificado. Para ti, ¿quién es Jesús? Los discípulos van a tener una respuesta diferente a cómo el mundo lo ve, porque conocen la Escritura, porque conocen en intimidad, han estado ahí con Jesús. Él los está cuestionando. Muchas de las cosas que nos pasan son para cuestionarnos. Jesús nos está cuestionando. Yo quiero revelarme a ti, pero necesitas conocerme como quién soy. Soy la luz, soy la vida, soy el pan, soy agua fresca para aquel que está sediento. Ellos deben de tener una respuesta diferente, y cuando tienen una respuesta diferente porque han estado en intimidad con Jesús, eso va a cambiar su manera de ver a Jesús. Ahora ya no van a pensar como los otros, un maestro, un profeta, alguien que sana, vamos a hacerlo rey, alguien que suple nuestras necesidades. No, Él dice: Pedro, tú eres el Mesías, el enviado, el Señor, el Salvador, el enviado del Padre, el que cumple las profecías. Tú eres digno de seguir. Y no se queda allí. Jesús dice: bueno, yo soy el Cristo. Y entonces les va a decir qué es lo que implica conocer a Jesús de esa manera. Miren, la respuesta de los discípulos cambió a tal punto que al principio les decía, va a cambiar entonces su manera de pensar, su identidad. Los cambia a ellos como persona, de simples creyentes a verdaderos discípulos nacidos de nuevo, que comparten la naturaleza divina, que han visto el cumplimiento que se esperaba desde la eternidad, y ellos lo están palpando. Por eso Juan, el discípulo amado, en su primer carta dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. Qué dichosos fueron. Nosotros también somos dichosos. Al tener un encuentro con Jesús así en intimidad, todo va a cambiar. Cambia la identidad, su manera de pensar va a cambiar, su manera de ser. Esos discípulos van a ser diferentes. Va a cambiar su forma de vida. Serán diferentes porque ahora tienen confianza de seguir a Jesús. Vivirán completamente confiando que Él es el camino, la verdad y la vida. Le van a aceptar y van a aceptar sus palabras. Van a vivir con su ejemplo y van a estar dispuestos a morir por causa de Jesús. Enseguida leo estos versículos y va a ver cómo Jesús los confronta. Si tú crees que yo soy el Cristo, debes vivir de esta manera.
también va a cambiar su destino. Mientras los demás lo ven como un maestro y los puede llevar hasta una sociedad buena, ética, moralmente, o a una religión que pueda ser buena, aquellos que conocen a Jesús como el Cristo, como el Mesías, su destino cambia, porque ahora su destino es la vida eterna. Su camino es caminar los mismos pasos que Jesús, el camino hacia la cruz, el camino de la obediencia al Padre, de la humillación o rendición completa a la voluntad de Dios. Si es necesario, una vida de sufrimiento lo pasarán. Pero también cambia su destino, porque Jesús no solamente sufrió, como nosotros lo vimos en el capítulo 53 de Isaías, sino que dice, cuando se levante, Él va a repartir despojos y va a llevar mi siervo, va a justificar a muchos. Él va a ser resucitado y glorificado. Entonces el destino de aquel que conoce a Jesús de esta manera también cambia. Nosotros encontramos en Isaías 53, que leímos hace un momento, al siervo sufriente, pero no queda en esto solamente, sino que va a estarnos hablando de un panorama completo. Aquel que viene de la eternidad pasa por este sufrimiento para llevar a los hombres delante de Dios y entonces resucitarlos juntamente con Él, dice Romanos capítulo 6. En el verso 21 de Lucas capítulo 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él. El Hijo del Hombre, recuerda esta palabra, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Esto decía Isaías, ¿no? Esto tenía que sufrir. Sufrirá muchas cosas terribles. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán. Pero al tercer día resucitará. ¿Qué va a pasar? Al tercer día resucitará. Y esto es lo glorioso. Así tal como Cristo padeció, tal como Cristo tal vez fue desechado, aunque murió, resucitó. Los discípulos verían el sufrimiento de Jesús, pero también verían la resurrección de Jesús. Y de hecho en el verso 27 les dice: ustedes no van a morir antes que vean al Hijo del Hombre venir en esa gloria. Y en el verso siguiente, el 28, dice que 8 días después de esto, y va a empezar la narración, Él se va a transfigurar delante de ellos y le van a ver en esa gloria. Es un adelanto de todo lo que vamos a disfrutar en la presencia suya. Pero ¿a quiénes le revela esto? A aquellos que estuvieron a solas, que no piensan lo mismo que los demás de Jesús, sino que le han recibido, le conocen, le aceptan como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y vamos a Daniel capítulo 7, cuando él dice, y me quedé ahí en el Hijo de Dios, que tendría sufrimientos. Esa palabra es muy importante, porque para los testigos de Jehová, decir Hijo del Hombre, para ellos es una confesión de que Jesús estaba diciendo que era humano, que no es Dios, que no es el Salvador del mundo. Pero ellos no ven en contexto la palabra de Dios, porque en Daniel capítulo 7, a partir del verso 13, nos da una profecía acerca de aquel que en el Antiguo Testamento a Daniel se le revela como el Hijo del Hombre. Y si quiere vamos a verlo, verso 13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Este es el que Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre. Yo, Jesús, voy a ser entregado. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ustedes creen que yo soy el Mesías, pero esto es lo que tiene que pasar el Hijo del Hombre. Verso 13 de Daniel 7. Veía al Hijo del Hombre
que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Está Dios Padre y viene el anciano de días. Dice que viene en las nubes o entre las nubes. Verso 14. Pero vean a ese hijo de hombre. Ustedes creyeron que yo soy el Cristo y yo soy ese profetizado hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ustedes creen que yo soy el Cristo? Bueno, pues Dios el Padre, el anciano de días, me va a entregar a mí dominio, gloria, reino, y todas las naciones y lenguas me servirán, y mi dominio será eterno, y un reino eterno que nunca pasará ni será destruido. Pero ¿a quiénes se les reveló eso? Solamente a aquellos que estaban en intimidad con Él, a solas con Jesús. Hay un canto que le gustaba mucho a mi papá, que se llama A solas con Jesús. Y ese canto dice: a solas al huerto yo voy, cuando aún duerme la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, quiero oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en Él, allí en esa intimidad, con nadie tener podré. Solamente aquellos que entran en esa intimidad pueden conocer a Jesús de esta manera, el Jesús que es el Mesías, el Hijo del Hombre. Muchos pensarán diferentes cosas, pero su vida, su pensamiento no cambia. Pero aquellos que realmente han conocido a Jesús, aunque los demás le rechacen, ellos estarán dispuestos a seguirle. Dice a partir del verso 23 de Lucas 7: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Aquellos que reconocen a Jesús como el Cristo tienen que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Y cómo deben vivir ahora? Con la vida de Jesús. Tomar su cruz cada día y seguirme. Esto es lo que deben hacer: ir en el mismo camino que Jesús. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Nuestra vida no está aquí, nuestra vida está en los cielos. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Aquella gloria que vio Daniel en el capítulo 7, que se le entregaba a Jesús, hoy que está haciendo Jesús, se le está ofreciendo a sus discípulos. Si tú me reconoces como el Cristo, tienes que cambiar tu manera de vivir, empezar a vivir el camino hacia la cruz y no avergonzarte de mí, para que cuando yo venga con mi gloria, en mi gloria, tú también disfrutes de esa gloria, entres al gozo preparado para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Y quería hablar de esto porque es el complemento de un pasaje que compartí hace una semana. Hace 2 semanas. Muchos estamos a veces pensando que Jesús va a suplir todo lo que necesitamos en esta tierra, pero no nos damos cuenta que Él siguió un camino, y ese es el camino que nosotros vamos a seguir para la glorificación. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, empezamos a pensar de manera diferente, empezamos a vivir de manera diferente y tenemos un destino diferente. Yo quisiera que en esta hora te alientes con estas palabras. Y ahora que hemos perdido seres queridos, amados, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica:
aliéntense con estas palabras, no como aquellos que no tienen esperanza, sino nosotros esperando la resurrección, porque hemos creído en el Cristo, porque hemos confiado en Él. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Es primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 en adelante. Usted lo puede buscar. Esta es la manera en que debe vivir el creyente, viendo a Jesús, que Él sea el centro verdaderamente de nuestra vida y nuestra fe. En este momento que estamos pasando dificultad, mucha gente está perdiendo de vista esto. La iglesia está perdiendo de vista a veces a Jesús, su palabra. Pero los que creemos en Jesús, que nos llama y estamos a solas con Él, cuando nos pregunte, para ti, ¿quién soy yo?, nosotros podamos responder como Pedro: tú eres el Cristo de Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y estoy dispuesto a cargar la cruz y caminar ese mismo camino, porque sé que tú has vencido. Tú ya lo caminaste por nosotros, ahora solamente camino rumbo a la gloria. Vamos a orar y vamos a entrar en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos alientas. Cuando entramos a solas, en la intimidad, te revelas a nosotros como aquel que vino para ser glorificado, aquel que tiene un reino eterno y que no será jamás destruido. Y qué mayor dicha, qué mayor revelación que esta. Así que si mis hermanos han partido, están en tu presencia. Si un día nosotros partimos, vamos a tu presencia. Y Señor, mientras vivimos en esta tierra, así como tú fuiste rechazado, tal vez nosotros seamos rechazados, pero después, así como resucitaste, nosotros resucitaremos contigo y viviremos en gloria. No nos hemos avergonzado de ti, te hemos confesado delante del mundo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Por eso ahora, Señor, te seguimos confesando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, que esta sea la confesión de cada uno de mis hermanos que escucha esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén.